hoy tenemos la fortuna que nos acompaña en este espacio Cecilia Soto, que es una de las figuras políticas más consolidadas en México. Cecilia es originaria de Hermosillo, nieta del gobernador Ignacio Soto, diputada local, diputada federal, constituyente de la Ciudad de México, embajadora de México en Brasil, una de las pocas mujeres que han sido candidatas a la presidencia de la República y en aquellas elecciones tan caóticas, por decirlo menos, de 1994. Y hoy en día es una de las más entusiastas impulsoras del Frente Cívico Nacional. ¿Qué es el Frente Cívico Nacional? Cecilia, cuéntanos para las personas que no tienen el antecedente. Bueno, primero debo decirles que muchísimas gracias. Me da muchísimo gusto poder ahora sí estar aquí. Hemos intentado esta cita muchas veces, sí. Y por fin ahora podemos. Debo decirles que mi esposo, Patricio Pérez, me preparó unos huevos con machaca para que no me temblara la voz. Bueno, a ver, el Frente Cívico Nacional es una iniciativa que fundamos en noviembre. Al final de noviembre nos propusimos crear esta asociación que busca una candidatura única para 2024, para tener un gobierno diferente al que tenemos, y que se diferencia de otras iniciativas que buscan lo mismo, que propone un método específico para poder elegir una sola candidatura y propone un gobierno de coalición. Uh-huh. Esto lo empezamos en noviembre y en julio 2 logramos los 32 estados, unos más fuertes, unos un poquito menos, y ahora estamos en una nueva fase. ¿Por qué es necesaria esta alianza opositora en estos momentos en México, Cecilia? Bueno, ustedes seguramente han oído el lamento: no hay oposición. No hay oposición. ¿Dónde está la oposición? No hay candidatura, no hay candidato que destaque, la oposición está dormida. Y nosotros quiero decir, un grupo de colegas, algunos integrantes de partidos, la mayoría no, muchos integrantes de organismos de la sociedad civil, todos bastante experimentados, yo quiero decir, con mucha experiencia política ya, ¿no? Nos faltan jóvenes, bueno. Y empezamos a ver los resultados de las elecciones de 2021. Entonces, cuando tú ves los resultados, hay varias maneras de verlos. Uno de ellos, de esta manera, es Morena ganó 11 candidaturas de 15, no hay manera de ganarles, etcétera, son invencibles. Y otra fue ver los resultados de las diputaciones federales o de los votos en general. En 2021, Morena tuvo 21 millones de votos. La Alianza Va por México, PAN, PRI, PRD, tuvo 19.5 millones. Movimiento Ciudadano tuvo 3 millones. Entonces, si tú sumas las cifras de la Alianza Va por México y el Movimiento Ciudadano, tuvimos más votos que la coalición Juntos Haremos Historia de Morena. Y empezamos a ver, no solamente, pero ese es un detalle muy interesante, quiere decir que hay muchas secciones de la sociedad que están descontentas con los resultados del actual gobierno. Y luego empezamos a ver ya los resultados más específicos, por ejemplo, el hecho de que no tiene Morena ya la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Entonces empezamos a ver, bueno, ¿cómo que no hay oposición? ¿Cómo que no hay oposición? Ese es el milagro de los panes y los peces, es una cosa espontánea. ¿Qué es lo que hay? Pues empezamos a ver que en la Alianza Va por México notaron que había, digamos, 62 distritos en donde la diferencia entre la oposición, antes de las elecciones, ¿no? La diferencia entre la oposición y la coalición del gobierno, la coalición gubernamental, era menos del 5%. Entonces se pusieron recursos, se pusieron estrategas en
en esos 60 y tantos distritos. De esos 60 y tantos distritos se ganaron 46. Y eso fue lo que le dio a la coalición el hecho de haberle arrancado a Morena la mayoría calificada. Y eso se tradujo en hechos como la moratoria constitucional que se ha planteado de aquí a 2024. Entonces, eso me parece que echa por tierra o por lo menos cuestiona la hipótesis de que no haya México. Cecilia, en este recuento que haces de los logros de la oposición y de los votos que consiguió la oposición en las pasadas elecciones intermedias, cuenta ese Movimiento Ciudadano. Sin embargo, a la hora de sumarlo para llevar una candidatura presidencial común, pues Dante Delgado, el presidente de Movimiento Ciudadano, no está de acuerdo, se está mostrando reacio a sumarse a este frente. Sí, yo concuerdo totalmente, y de hecho yo soy integrante del Consejo Consultivo Ciudadano del Movimiento Ciudadano. Este es un consejo reunido por Salomón Chertorivsky, donde participamos la mayoría de los integrantes, no somos miembros de Movimiento Ciudadano. Yo creo que es muy que, es decir, ¿qué fue lo que pasó con Movimiento Ciudadano en las elecciones de 21? Pues que sacó 7%, lo cual es una cifra importante, pero es una cifra muy pequeña, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque cuando tú quieres votar, cuando votas, pues probablemente le des tu voto a un partido grande y no a un partido muy pequeño. Entonces, a ellos les fue muy mal, perdieron el registro estatal, creo que en 19 estados, en 21, y entonces lo que quiere Dante es hacer crecer su movimiento. Yo creo que en este momento es una estrategia válida, Falta todavía 2 años para las elecciones y un año para, un poco más de un año para la elección de candidato. Entonces, bueno, en mi discurso del día de la fundación del Frente, yo dije que cada quien haga su trabajo, nosotros, Movimiento Ciudadano, y ya veremos, hay varios temas para conseguir. Entonces, es una dificultad y una oportunidad al mismo tiempo. Hola, buenos días. Les saluda Yaneta Rizón. Hola, yo tengo una pregunta, qué gusto tenerles, bienvenida, aunque sea de manera telefónica. He escuchado la premisa que me parece muy interesante, que de la máxima unidad posible. Y hablando de esta falta de consenso o lo que se está construyendo de una candidatura común que sería únicamente para presidencia de la República, mi pregunta es si es posible la máxima unidad, si existe por lo menos estos diálogos de construir en un espacio en particular, que es la presidencia, pues una candidatura común. Bueno, déjame decirte, Conit, que no solamente tenemos 2 objetivos: ganar el Congreso en el 24 y ganar la presidencia. Eso es clave, eso es clave, el Congreso es clave. El Congreso es clave, y además es posible, además es totalmente posible. Por ejemplo, al analizar de nuevo los resultados del 21, además de los distritos que les mencioné, si hubiera habido una alianza mayor, no solamente en 219 distritos, sino en los 300, hubiéramos ganado alrededor de 20 distritos federales más. Y a eso hay que agregarle los distritos plurinominales que eso hubiera significado. En la Ciudad de México se hubieran ganado por lo menos 2 alcaldías más. Ganamos 9 de 16. Hubiéramos podido ganar por lo menos 11 y sus distritos. Entonces, esa lección yo creo que está muy clara en el sentido de la máxima unidad posible. Ahora, igual para la República. Hay muchas, todo el mundo tiene un pasado, por así decirlo. Todo el mundo tiene un pasado, todo el mundo ha cometido errores, todo el mundo ha votado en alguna ocasión de manera equivocada,
todos mundos y aliados quizás con alguien que tiene problemas. Pero el tema ahorita no es el pasado, el tema no es de dónde vienes, sino a dónde vas, a dónde vamos, ¿no? Y creemos que este gobierno no solamente ha tenido malos resultados en términos de sus objetivos más importantes, que ha aumentado la pobreza y otro tipo de muy malos resultados, sino que ha habido una un deterioro de la institucionalidad, ¿no? La institucionalidad que no es resultado de gobierno, sino es resultado de la construcción de la sociedad civil. Por ejemplo, el INE, que es tan importante, ¿no? Esa tendencia a que no me importa la ley, a que mi proyecto es tan importante que yo paso por encima de la Constitución y paso por encima de una serie de acuerdos de la sociedad mexicana para preservar ciertos logros, nos parece que es muy peligroso. No es que México se acabe en 2024, pero si gana la coalición actual, sí disminuyen las posibilidades de corregir el rumbo del país. Y en cuanto a las mujeres, a mí me parece muy interesante que dentro de la plataforma que se está proponiendo del objetivo de este frente se incluyan temas como el Sistema Nacional de Cuidados y otras agendas pendientes para las mujeres. Pero ¿es posible que este frente sea encabezado por mujeres, por una mujer, o en qué plano se encuentra esa agenda? Bueno, primero, una cosa importante que queremos aclarar o que quiero aclarar, el frente como tal no va a proponer candidatos o candidatas, ¿no? Nosotros proponemos un método que pudieran ser las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, y el gobierno de coalición. Y nosotros insistimos, las mujeres en el frente insistimos que hubiera este énfasis en el tema de las mujeres, porque aquí también cuesta trabajo, ¿eh? O sea, aquí también nos costó trabajo pararlos cada vez que hablaban de candidatos y de gobiernos, y en fin, no había ni siquiera lenguaje incluyente. Entonces, ya estamos que queremos que haya un sistema, que el Sistema Nacional de Cuidados que existe, no solamente exista en el papel, sino exista de verdad. Ya hemos visto las tragedias que han sucedido por la falta del sistema de cuidados, y las que no hemos visto, que son todas las mujeres que no pueden trabajar o incorporarse al mundo laboral de manera segura, de manera tranquila, sabiendo que sus hijos están siendo bien cuidados, ¿no? Eso es una cosa, y el tema de la seguridad. Es un tema de sobrevivencia, están matando a las mujeres, y el gobierno es indiferente a esto, porque el gobierno piensa que el movimiento feminista es una conspiración contra el movimiento conservador. Cecilia Lourdes, de vuelta. Aquí, en el caso de Sonora particularmente, estamos viendo un fenómeno de un cierto debilitamiento de los partidos de oposición. Bueno, el PRD está prácticamente desapareció el mapa. En el PRI hay un conflicto interno bastante fuerte, producto de la imposición de la dirigencia estatal por parte de Alito Moreno, que ha provocado que liderazgos del PRI, que son muy efectivos electoralmente hablando, se estén saliendo del PRI y estén migrando a Movimiento Ciudadano sobre todo, pero también a unos a Morena y otros incluso hasta el PES. Y en el PAN también está ocurriendo esa migración hacia otros partidos. Entonces, están considerando este fenómeno de que desde lo local los partidos que vayan a integrar la alianza opositora se estén debilitando y no aporten lo suficiente, y en términos simples y llanos de votos, que puede que lleguen tan debilitados que al final pues no aporten lo que se espera para poder tener éxito en esta, sobre todo en los temas del Congreso y de la Presidencia. Bueno, primero déjame decirte muchísimas gracias por tu pregunta. Yo creo que desde lo local es la clave de todo. Es decir, las cifras federales ocultan muchas veces la absoluta importancia de lo local. A mí me parece primero que uno de los efectos del triunfo de Morena en la gubernatura local
pues inmediatamente causa un desánimo en los partidos de oposición. ¿Por qué? Porque faltan 6 años, faltan 5 años y medio para que termine, digamos, el actual gobierno en Sonora. Y eso desanima. Y es cierto también que hay un problema muy serio en el PRI, también hay problemas en el PAN. Nosotros teníamos presencia en Sonora, pero una presencia todavía muy discreta. Queremos tener una mayor presencia e influir en los partidos. Yo creo que, bueno, a mí me preocupa mucho el tema del PRI. Tengo entendido que internamente a nivel nacional es irrevocable que Alito Moreno deja la presidencia del PRI en agosto de 2023 y que se está, digamos, fortaleciendo la idea de que haya otro presidente. Y además el PRI nacional está en esta disyuntiva donde los dos lados son malos, es decir, no puede haber un cambio de gobierno, no puede haber un liderazgo, porque entonces se cede a la presión del gobierno, a todos los ataques que hay, y por otro lado se prolonga esta situación en donde liderazgos locales abandonan el PRI por errores como los que acabas de decir. Quisiera darte una respuesta más contundente, pero no la tengo. Rapidito, Cecilia Soto, Jesús Moreno. A ver, todo este diagnóstico que hace Lourdes y que haces tú de los partidos políticos son dinamita pura para amarrar un discurso sistemático y todavía con mucha fuerza, con mucha potencia, que los mete a todos en el mismo costal y que se vende muy bien ante la opinión pública o al menos ante un sector de la opinión pública. Es fácilmente comprable, pues. Estos jaguares, estos alitos, estos conflictos al interior de los partidos, pues le dan, entre comillas, la razón al presidente para estarles pegando y para estarlos denostando y para decir, pues todavía hay que apostar más por el futuro que por el pasado. El Frente Cívico Nacional, ¿cómo está lidiando con eso? Bueno, muchísimas gracias por tu pregunta. Me lleva, voy a retrotraerme un momentito y regreso exactamente a lo que me preguntas. Una cosa que estudiamos nosotros en esto del análisis de las elecciones del 21 es que si bien la oposición, digamos, pudo haber tenido, tuvo más votos en conjunto que el gobierno, no es suficiente para ganar la presidencia en el 24. Como está siendo demostrado, el gobierno federal va a hacer de las elecciones del 24, y ya lo está haciendo, una elección de Estado, usando todos los recursos, recurriendo a todas las ilegalidades, lo que diga el INE, no me importa lo que diga el Tribunal Electoral, etcétera, etcétera. Entonces nosotros necesitamos ganar, no por un poquito margen, sino por un margen muy importante. ¿Y cuál es la lección de eso? Que el voto que tienen los partidos no es suficiente. Digamos que lo que nosotros queremos trabajar es el 48%, 45% de los electores que se niegan a ir a votar. Uh-huh. El tema fundamental nuestro es disminuir el abstencionismo. Digamos que en los países donde hay voto obligatorio, el voto oscila entre 75 y 78%. Nosotros estamos, cuando hay una gran elección, una elección muy competida, es 60% de la gente que va a votar, 62%, pero en las elecciones estatales baja dramáticamente hasta 70%, y en las elecciones del 21 también fue poquito más del 50%, como 53% de gente que fue a votar. Entonces, no es suficiente el voto de los partidos, y ahí tienes toda la razón, es decir, la gente uh-huh. En las encuestas que hay, y recomiendo mucho una encuesta del 2020 de INEGI que se llama
encuesta sobre la cultura cívica. Sí, cómo no. Ahí pues están en el penúltimo lugar senadores, diputados y partidos políticos. En la encuesta que hagas aparece eso, ¿eh? Sí, exacto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros tenemos que hacer que la fuerza de la sociedad civil, Coincido, organizada y sí, no organizada, imponga una agenda a los partidos políticos. O para usar un término menos dictatorial, no imponga, sino haya un consenso con los partidos sí, políticos de que lo que se juega es más importante que los membretes de los partidos. Es más importante. Se juega la democracia en México o la calidad de la democracia en México. Cecilia, pues el tiempo no perdona, quisiéramos tener más para poder seguir platicando. Ojalá en la próxima visita que hagas a Hermosillo, pues ahora sí te traigamos a cabina. Nada más rápidamente para despedir a las personas que en Sonora se quieran sumar al Frente Cívico Nacional, ¿a dónde se tienen que dirigir? ¿A quién hay que buscar? Bueno, mira, si me permites, hay que buscar en el sitio del Frente Cívico Nacional, hay un sitio en internet que es fcn.com, ahí están los capítulos locales. Tenemos un capítulo muy importante en Hermosillo y estamos en proceso de fundar Obregón y en San Luis de Colorado. Bueno, muy bien, lo buscaremos. Cecilia, muchísimas gracias por el tiempo que dedicas a esta entrevista y pues ahí seguimos pendientes y un saludo también para Patricio. Que disfrutes tu machaca con huevitos, Cecilia. Un abrazo. Le salió muy bien a Patricio. Un abrazo. Hasta luego.